Primero quiero saludar a nuestra primera invitada del día de hoy porque tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy. Lucila de Ponti, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Primero fuiste una de las diputadas nacionales más jóvenes de la historia, 28 años tenías, creo, ¿no? No, un poquito más, estaba por cumplir 30, sí. pero bueno, de esa camada era la mujer más joven. Había algún varón también diputada nacional con 30 años, diputada nacional en ese momento, bueno, lo que es ahora el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, Unión Ciudadana creo que era también en ese momento. Unidad Ciudadana, así bueno. es, y hoy diputada provincial por la provincia de Santa Fe. ¿Crees esto que Cristina está apuntando, ese voto joven? Por ejemplo, vos que sos joven, vos que tenés que también salir a caminar y que ves ese sector que también está golpeado. Mirá, me parece que, digamos, hay por supuesto una intención de Cristina de hablarle a esta población a través de algunos de sus referentes que quizás hoy son culturales, y a mí me parece que está buena esta oportunidad y es importante que vayamos a ver lo que pasa con ese desarrollo cultural de los jóvenes argentinos que dicen muchas cosas en sus letras, ¿no? Ella nombró a Elegante, pero también nombró a Woz y a Trueno, que son chicos muy jóvenes que realmente expresan en sus letras mucho de lo que la juventud hoy está pensando. Pero aparte algo que a mí me parecía importante recién cuando veía a Cristina ahí en las pantallas, que atrás decía gigante conectar igualdad, Cristina nos estaba hablando de una política que inició en su gobierno, pero que hoy se ha transformado absolutamente urgente para los jóvenes, la de poder resolver el derecho de acceso a la conectividad a través de la infraestructura de conexión a Internet y de los dispositivos móviles, que para los jóvenes sobre todo, para toda la población, pero más que nada para los jóvenes, si no lo tienen es un obstáculo para desarrollar sus proyectos de vida, desde lo educativo, desde lo laboral o desde estas salidas, digamos, que tienen que ver con lo cultural. ¿Crees que a los jóvenes les importa la política, les interesa la política? Más allá que hay un sector que milita, que está, bueno, te ha tocado a vos también, pero ¿crees que hoy el joven, el que escucha a vos, escucha Elegante, el que está con otra realidad, el que está en una realidad complicada, jodida, ¿realmente le interesa la política? Sí, yo creo que sí, por eso me parece importante que vayamos a escuchar las letras que escriben esos pibes, sobre todo Woz, Trueno, Nicky Nicole, digamos, hay un montón de jóvenes que en sus canciones están hablando de los problemas que tenemos hoy los argentinos. ¿Y no será porque ellos hablan de lo que no habla la política? Sí, quizás la política hoy no termine de enamorarlos para poder identificarse con un proyecto, quizás sí, quizás no, digamos, habría que hablar con cada uno de ellos, pero lo que me parece es que sí hay un desafío que se renueva de la política que viene con una historia, con una tradición, con un legado de poder renovarse e ir convocando e incorporando a todas esas generaciones más jóvenes que le dan la impronta de su tiempo, de su espacio, de su momento histórico. Sin duda, si justo mencionaste un tema y va a generar una polémica de a poquito de ahí para mi vuelta, así saludo al próximo invitado. Recién hablabas de conectar igualdad, recién hablabas de una política y está con nosotros Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri y obviamente siempre uno de los señalados con el tema de conectar igualdad, con el tema de la entrada de las computadoras, con el tema de la conectividad. ¿Qué se puede responder a eso? Hola. Bueno, mira, vos sabés que ya estoy un poco cansado de que digan que nosotros discontinuamos el conectar igualdad. Enojate tranquilo, hacé de cuenta que estás en un diván. No, es que no estoy, es que no me enojo. Ya te has hinchado las pelotas. Lo mío no pasa, ni lo nuestro pasa por un enojo. Nosotros lo que hicimos con el conectar igualdad es centrarlo en la escuela, junto con kit de robótica, programación, impresoras 3D, etcétera, porque la escuela es el lugar donde deben ser usados y lo universalizamos. El Conectar Igualdad no tenía conectividad y era para los chicos de la secundaria. Nosotros llevamos el aprender conectado a cada escuela desde jardín de infante. De hecho, dejamos en el correo argentino todo para que este gobierno terminase de conectar cada escuela de la República Argentina. Nosotros conectamos el 60% de la matrícula, ¿no? De hecho, las computadoras que está entregando el gobierno, que entregó el otro día justamente Cristina Lomas de Zamora, son parte de las 138.000 que nosotros dejamos estoqueadas en el correo argentino para el aprender conectados, ¿no? Pero entonces, ¿a quién le creo entonces? Son los números. Son los números. El mismo ministro dijo, encontré 120.000, no las encontró, había 138.000 que estaban estoqueadas. De hecho, este gobierno está comprando desde hace casi 2 años 600.000. Para llevar ese modelo 1 a 1 del que estaban hablando a cada chico y chica de la República Argentina se necesitan 10 millones
de dispositivos. Yo estoy a favor de que eso pase, pero por supuesto, tiene que ser un plan de desarrollo social. Ahora, el Ministerio de Educación tiene que ocuparse, ya que hablamos de los jóvenes, exactamente de que los jóvenes tengan clases, de que haya recursos pedagógicos, de centrarse en la escuela, de que los chicos aprendan. Haber perdido un año, haber tenido el sistema educativo cerrado un año, va a quitarles a estos chicos posiblemente Javi, entre el 8 y el 10% de futuros ingresos a lo largo de su vida. Alejandro, hablando de prioridades, una de las cosas que también fue muy icónica es que durante la gestión de Cambiemos se unificaron ministerios. A vos te tocó hacerte cargo de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Es difícil defender en esa posición que no hubo una caída en la inversión en 3 áreas que son estratégicas, viniendo hoy, estando además en una situación de pandemia precisamente. ¿Cómo lees vos ahora, con un par de años transcurridos, esa decisión de juntar ministerios de esa manera? ¿No se perdió un poco la prioridad que tenían las áreas? Bueno, a ver, no, porque vos fijate que todos los ministerios siguieron teniendo el presupuesto y la estructura que tenían, ¿no es cierto? Y con respecto también, es muy importante esto, a la inversión en educación. La inversión del 6% del PBI que marca la Ley de Educación Nacional solo se cumplió en el año 2015, y bienvenido sea que se haya cumplido, que fue un año electoral, fue el año que, por ejemplo, Scioli otorgó un aumento en la provincia de Buenos Aires a los docentes que tuvimos que pagar nosotros cuando asumimos, María Eugenia, con ayuda del gobierno nacional, pues faltaban 15.000 millones de pesos. De ese porcentaje, que son 6 puntos, más o menos el 4%, 4 y pico por ciento le corresponde poner a las provincias. Y el resto a la nación. Si vos te fijás, el porcentaje de nación nunca decreció. Y el presidente Macri, cuando asumió, le devolvió 15 puntos de coparticipación a las provincias, que es un montón de dinero. Dentro de esos 15 puntos está el dinero para educación. Lo que pasa es que la plata no va marcada. Depende de cada gobernador cuánto destina a educación y cuánto destina a otras prioridades. Le hago esta pregunta, me parece importante. Se habla del Conectar Igualdad como que fue un proyecto, un programa puntualmente educacional. Y la realidad es que se entregaron 5.400.000 computadoras en la Argentina. Claramente fue un proyecto cultural más que educacional. ¿No creen que le pifiaron en eso? Quiero decirle, porque muchos chicos como Elegante no lo usaron nomás para educarse. Lo usaron como un proyecto cultural, personal, de desarrollo incluso hasta le diría artístico personal. ¿No creen que hubo un error en eso, en pensar que era solamente educacional? Es que el kirchnerismo lo planteó como un programa educacional. Yo lo que digo... pero se lo pregunto a usted, porque la realidad es que muchísimos chicos que empezaron, como el caso de Elegante, que dice, compré un micrófono de 1.000 pesos, tengo una computadora que es la computadora de Conectar Igualdad, es la clara evidencia de que en lo que funcionó totalmente fue en lo cultural. A ver, pero si es cultural, lo tiene que hacer el Ministerio de Cultura, y si es de desarrollo social... Más o menos. La política no funciona así. No, claro. sí funciona así. No, en la práctica no es. A ver, si no, yo no me meto, no puedo meter. Juan Cruz, ¿qué hace el Ministerio de Educación? ¿A qué se dedica el Ministerio de Educación? Pero no son compartimentos estancos. Claro. A ver, si el Ministerio de Desarrollo Social no se mete en ayudar a los pibes que están en situación de calle, no van a poder ir a la escuela. Claro, permítame esto, es como que usted me diga que el hambre, permítame, es como que usted me diga que el hambre es solamente responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Es responsabilidad de todos los ministerios, el de Salud, el de Economía, hasta el de Justicia. Mira lo que le digo. Y ahí trata un tema central y cambio el eje un poco de la discusión. ¿Crees, Lucila, que la política está desfasada de la realidad de la gente? Que la realidad de la gente hoy, a ver, en Santa Fe, te debe pasar a vos, se vive una realidad totalmente distinta. Por un lado la inseguridad, la estigmatización, más allá de todo eso que parece que no se puede ir a Santa Fe porque parece que tenés que estar con chaleco antibalas, es lo que quieren vender. Pero, ¿crees que la política no está viendo el que está del otro lado? Que, por ejemplo, quizás hoy está comiendo, no pudo comprar la pizza que compra los domingos a la noche y está comiendo la comida recalentada de mediodía. Mira, me parece que a veces a la política le cuesta salir de la discusión ombliguista, digamos, o con la misma política. Por ejemplo, esta discusión que estábamos teniendo recién. Yo creo que evidentemente el gobierno de Cambiemos discontinuó, al menos de cómo se había pensado inicialmente el programa Conectar Igualdad, que era otorgarle las netbook a los chicos para que pudieran tener ese acceso de un aparato a la conectividad, ¿no? Y me parece que lo fundamental no es si un gobierno lo hizo de determinadas características o de otra. La realidad es que en este año y medio, 2 años de pandemia, cuando la educación
educación se dio de manera virtual en una gran parte, hay un enorme porcentaje de alumnos que quedaron desvinculados o con muchísimas dificultades para sostener sus trayectorias educativas. Y esto tampoco se dio con las escuelas conectadas, porque al menos en mi provincia, solo el 20% de las escuelas tenían conectividad garantizada para realizar actividades pedagógicas, el resto solo administrativa, ¿no? Entonces, Sí. ahí vamos a... Lo que le importa a la gente es que si los chicos tienen educación vía virtual, no tienen los medios para hacerlo, digamos. Entonces, Pero, no por importa ejemplo, si eso es lo que no le cambiemos pero a ver, el kirchnerismo. cuando yo te digo que no, cuando vos decís no tienen los medios para hacerlo, que es lo que discutimos siempre con Ernesto, con Agustín y ahora lo voy a meter a Sergio Chausa, que es funcionario del Ministerio de Economía, que es, a ver, no es que solamente tienen los medios para la conectividad, o sea, le falta el soporte. No tienen los medios económicos. Sí, por supuesto. En eso estoy absolutamente de acuerdo porque hoy tenemos una situación en la cual el costo de vida asciende de una familia, asciende cerca de los 90.000 pesos, depende de quién mida, y los ingresos están muy, muy por debajo de eso. Bueno, ni hablar lo que es el índice del salario mínimo vital y móvil, pero en todos los rubros hay un desfasaje enorme entre lo que cuesta vivir y los ingresos que tienen los argentinos y una desvalorización grande de nuestra moneda, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema fundamental que yo creo que nosotros podemos hacer una revisión de los últimos años y ver las políticas que implementó cada gobierno y qué resultados y qué impactos tuvieron en el empleo, en el valor del trabajo, en la actividad económica. Pero la realidad es que hoy a la gran mayoría de los argentinos no solo les cuesta llegar a fin de mes, les cuesta garantizar la alimentación y ese tiene que ser el problema número uno. Sergio, te saludo y te pregunto, ¿crees que la economía se transforma naturalmente en el eje central de lo que va a ser la campaña electoral? Hola, Juan Cruz, buenas noches. Sí, viene siendo uno de los principales puntos de preocupación. Nos viene bien la economía hace 4 años ya consecutivos de caída y de a poquito se empieza a ver incipientemente cierta recuperación. Obviamente todavía no se siente del todo sobre los salarios porque tenemos una dinámica de salarios viejos con precios nuevos en lo que va del año. Por eso me parece muy importante lo que se viene dando en los últimos meses, ¿no? Una revisión de las paritarias, primero de forma tímida, ahora un poco más masificado en más gremios y ya acercándose mucho más a lo que viene siendo la hipótesis de inflación para este año, ¿no? Con lo cual uno es optimista en términos de que se pueda revertir esta dinámica de 4 años de caída de la actividad y además se pueda sentir en el día a día de las personas, porque si solamente crece la economía, pero después no se termina materializando en una mejora del bienestar cotidiano de las personas, un crecimiento económico por sí no dice nada, ¿no? Che, Sergio, perdón, se me sale, te conozco, o un economista que conozco, te digo, ¿por qué entonces el gobierno le pifia tanto con los precios de los alimentos? Porque le está pifiando terriblemente el precio de los alimentos, hay que decirlo. En la Argentina los precios de los alimentos son increíblemente caros. Sí, en el último año pasó en todo el mundo que los índices de precios de los alimentos aumentan a mayor velocidad que el resto de los precios de la economía. Para, te pongo en un problema. 13% subieron los commodities en el mundo. Para que la gente lo entienda, básicamente es lo que exporta la Argentina, maíz, trigo, etcétera. Pero la carne subió 70%. Sí. No subió 13%. ¿Quién se está llevando la parte del león? ¿Quién está metiéndose la plata en el bolsillo? Porque la realidad es que un kilo de asado sigue costando 600 mangos, 600 pesos. Con el mercado de la carne en Argentina, un tema bastante conocido, pasó algo muy en particular, que es que en los últimos años, por la liberalización, se desplazó mucho consumo interno por exportaciones. Por eso el proceso de los 2 últimos meses, donde... Pero a ver, Sergio, mira, te interrumpo para solo no hacerlo, obviamente. A ver, sos una persona a la cual admiro, respeto, sigo, la verdad que, por ejemplo, en las redes sociales siempre lo que pones es muy didáctico y se aprende. Pero que está del otro lado y le pregunto acá a Alejandro, a ver, Alejandro, nosotros estamos hablando ahora, el que nos está mirando, se está cagando de hambre. El que está mirando el programa, y cuando digo se está cagando de hambre, y no lo digo en forma quizás, era el que tenía antes para comprar 15 milanesas para toda su familia, hoy tiene que comprar 5, o tiene que comprar 10 y las tiene que partir, o las tiene que dividir para ver si come al mediodía. Hay gente que pasó a comer una sola vez por día. Entonces yo no siento que la política esté discutiendo eso. Bueno, a ver, es que sí lo estamos discutiendo, porque cuando nosotros decimos que en el último año en la Argentina se cerraron 90.000 pymes, por ejemplo, para que todos entendamos, una pyme es un kiosco, esos son puestos de trabajo que se pierden. Digo, si se sigue atacando a los que generan riqueza, si se sigue atacando a los que pueden dar empleo, bueno, entonces cada vez vamos a estar peor. Escúchame, vos conocés muy bien La Matanza, que es el distrito donde yo trabajo políticamente.
La Matanza es un distrito superavitario, aunque te parezca mentira y aunque a todos les parezca mentira. Es decir, recauda más de lo que gasta. Pero no porque sea rico, sino que porque lo hace a expensas de las necesidades de la gente. Hay 123 millones de dólares ahorrados en un banco y en bonos, pero falta de todo. Ahora, por ejemplo, nunca entendimos por qué el intendente no hace la obra pública que genera empleo, además, que necesita La Matanza. El problema es generar empleo. ¿Qué haces obra pública? Cuando vos haces asfalto, cuando pones luminarias, cuando invertís en seguridad, hace que esa gente que quiera ir a ese municipio. Y eso no solo pasa en La Matanza, pasa en muchos municipios del conurbano. Ahora, Alejandro, te corto ahí porque Juan Cruz preguntaba algo que es interesante, que es lo mismo que le preguntaba a Lucía hace un rato. ¿Qué discute la política? Uno ve a los dirigentes de Cambiemos en general más preocupados, por lo menos hasta ayer, si Patricia Bullrich encabeza en la ciudad, si encabeza María Eugenia Vidal, si Jorge Macri se junta con Larreta, que en resolverle los problemas a la gente. Digo, ese mensaje, en un contexto de crisis, digamos, por ahí Juan Cruz tiene razón, dice la política está mirando para otro lado. Bueno, a ver, estas son cosas que pasan en todos los espacios políticos en el momento que hay elecciones. Hay discusiones que tienen que ver con las perspectivas, la mirada que tienen los dirigentes y quiénes la van a representar. Claro, pero parece que lo importante es eso, ¿no? Si no, Bullrich, si Vidal y la gente. Permitime que te conteste. Esta semana, nuestro espacio político propuso votar una ley, ¿sí?, para que terminemos con esa cuestión prejuiciosa de que no se podían comprar vacunas, ¿sí?, elaboradas en Estados Unidos. Eso nos costó mucho en un año. No quisieron votar, pero sacaron el DNU con lo mismo que proponíamos nosotros. ¿Para qué? Para obtener un triunfo político. ¿Qué triunfo político? Si hace un año podíamos haber tenido vacunas de Moderna, de Johnson & Johnson, también Sputnik, también Sinopharm, pero perdimos mucho. Ahí se jugó con la vida. La oposición está en esos temas también, porque nosotros propusimos algo que le interesaba a la gente. Salgamos de aquí y preguntémosle a la gente que todavía no le han dado la segunda dosis y hace 6 meses que lo vacunaron. Preguntémosle a los que todavía no lo han vacunado. Argentina tiene uno de los índices de vacunación más bajos de toda América Latina. Bueno, eso está en discusión, ¿no, Alejandro? Porque la verdad los números son por eso, los números. son los números, pero sin interpretaciones, ¿no? A ver, los números son los números y en 15 días podríamos llegar a 100.000 muertos. Bueno, pero a ver, para empezar a discutir, quedarnos discutiendo en el tema de las vacunas cuando me parece que es un tren que ya está yendo a la estación, que está más o menos No está yendo a acomodado. la estación ese tren. Sí, yo creo que sí. No está yendo a la estación. No está yendo a la estación. De nuevo, preguntémosle a la gente que hace 6 meses... A ver, pero Alejandro, la gente sigue vacunando. Yo voy con 35 años sin ningún problema, ya me pude anotar ¿Y para qué hubiera vacunar. pasado si hubiéramos hecho lo que... Pero, y si Palacio le pegaba por abajo... No, porque, a ver, cuando a mí me invitan a un programa, sí, también me hacen preguntas contrafácticas, ¿no? Sí, entonces, obvio, yo tengo el derecho de hacerlas. Sí. Los países civilizados en el mundo, ¿sabés qué hicieron? Cuando se abrió, compraron todo lo que pudieron. Sí. Compraron norteamericana, china, japonesa, rusa, lo que viniera. ¿Sí? Acá hubo una decisión política basada en prejuicios de no comprar las vacunas que venían de Estados Unidos. Sí. Yo nunca fui no fue así. antivacuna. Yo siempre me quise vacunar. Alejandro. ¿Sí? Sí. Lo único que dijimos en un momento, cuando se hablaba del Sputnik, es que no estaba validada, cosa que después pasó, científicamente. Sí, pero Finocchiaro... Y estas son las cosas que le importan a Sí, la a ver, gente. Pero le doy un dato, Los 800 comercios que cerraron en Ramos Mejía el año pasado, también le importan Pero a la le doy un gente. dato, Finocchiaro. ¿Usted cree que hay una animadversión del gobierno argentino con, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos y por eso no se compró la vacuna Pfizer? Mire, yo no sé las motivaciones que tiene. Pero es raro, Pero explico Lo por qué. que sí Porque sé el PAMI, es que no se PAMI, compraron. Pero los hechos no el son PAMI así. que se compró, me lo dijo usted Santoro. lo conoce bien, usted es Me médico. lo dijo Santoro ayer, eso. A ver, lo Pero, que yo te- pero si recordamos a la audiencia, el PAMI es el comprado más grande de medicamentos en la Argentina, compra de 1.000 millones de pesos por año a Pfizer. Pero porque, ¿sabés qué produce Pfizer? Pero Que ¿por qué todos habría...? usamos. Claro. El Ibupirá. Exactamente, Bueno, está bien. Le hicimos propaganda, le mandamos un beso, le digo, pero lo que digo, está bien, Finocchiaro, pero lo que digo es... Y a mí que no es me importante. paga Pfizer, Pero, pero digo, lo que digo es esto, ¿por qué Argentina no habría de comprarle vacunas si le compra esa cantidad No, de pero plata? tranquilo que el resto- Porque lo había conoce una bien a Pfizer, decisión, porque hubo una decisión geopolítica y Es que no- geoestratégica de comprar las Finocchiaro. vacunas rusas y ser los Sí, a primeros ver, que para Lucila compraban esa quiere decir vacuna algo, sí. para mostrarle al mundo que esa vacuna tenía algún valor. Ahora, en el medio
Sí, perdimos los argentinos. Pero cronológicamente no fue así, Finocchiaro, discúlpeme que lo corrija en este punto, pero la verdad es que las cosas no se dieron de esa manera. Hubo una ley votada en el Congreso en la cual participaron representantes de Juntos por el Cambio avalando la posición de incluir una palabra que después terminó siendo a la postre la que impidió que se hicieran las compras, pero titulares de Juntos por el Cambio dentro del Congreso firmaron para que se incorpore la palabra negligencia, que es la que después no funcionó o fue la que pusieron pruritos los laboratorios. Lo aclaró la propia Pfizer en el Congreso cuando fueron ahora. Es importante aclarar los tantos, porque si no se genera confusión. para que no Realmente pareciera que no se quiso comprar y eso no fue así. Es muy importante aclarar eso. Es que, a ver, perdóname. Es muy importante. A ver, a los hechos me remito. Fue así porque no se compró. Y si esa palabra generaba algún problema, nosotros siempre estuvimos dispuestos a cambiar la ley. Vos sabés que para cambiar una palabra en una ley se vota el miércoles en diputados y el jueves en senadores. Sí. No pasa nada. Cuando se quiere hacer una ley rápido, se hace. Pero a ver, de nuevo, usted primero lo que dijo fue que no se quiso comprar por una idea geopolítica. Sí. Eso, perdón, pero no es así. Es importante decir que no fue así. No fue así porque esa ley se discute antes y mientras estaban las negociaciones con Pfizer. Incluso Pfizer conoce el procedimiento que se hace Cuando el gobierno quiere hacer algo rápido, lo hace rápido. Eso es verdad. Tardaron un año en darse cuenta que teníamos que tener vacunas de cualquier tipo. Me parece que, una actitud que me parece reprochable es la de hacer una discusión política con la cuestión más importante y trascendental que ha atravesado la vida de la gente. Y si hay algo que hoy le está dando esperanza a los argentinos y las argentinas, y lo vemos en todos lados, es la posibilidad de recibir la vacuna y el enorme ritmo con el cual está avanzando el plan de vacunación más largo, más grande de la historia, para el cual el gobierno hizo muchísimos esfuerzos para generar todos los contratos y poder obtener la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible. Desde Argentina, un país que geopolíticamente está en determinadas condiciones y en determinadas condiciones económicas, y fueron esas las restricciones para acceder a mayor cantidad de vacunas en menor tiempo, digamos, y no un prejuicio acerca de si comprábamos la vacuna de tal o cual laboratorio. El gobierno quiere que lleguen acá las vacunas que sean validadas científicamente, pero de cualquier firma, para que la puedan recibir la mayor cantidad de los argentinos. ¿Y qué hacemos y de paso de punto a Sergio también, como siempre decimos con Ernesto, es ponerle la guita en el bolsillo a la gente? ¿Cómo hacemos con eso, Sergio? ¿Cómo le ponemos guita en el bolsillo a la gente? ¿Cómo hace el gobierno para reactivar la economía más allá de las paritarias? Más allá, porque, a ver, hay un sector muy importante, que ese sector que, mira, ya hasta me había olvidado la palabra, aguinaldo, no lo conozco, no lo veo, se separó de mí hace mucho tiempo, pero aguinaldo, el que trabaja en blanco, quizás hoy tiene una posibilidad y de tener un sindicato que quizás juega con una paritaria, pero hay un sector de la economía que es el sector gris, el sector del monotributo, el sector del que tiene que estar facturando, si no le facturaste el 20 y si le facturaste el 22, la empresa te paga cuando se le canta. A ese sector, ¿cómo se le habla? Bueno, el refuerzo de AUH y de la tarjeta Progresar, la ampliación de la cobertura de la Progresar, además de la actualización de los montos a inicio de este año, fue una medida muy importante, ¿no? Prácticamente se duplicó el presupuesto que el Estado Nacional destina a la cobertura alimentaria básica. Esto para el segmento de mayor informalidad, que como vos bien señalabas, tal vez no tiene acceso al mercado laboral formal, es un refuerzo muy importante, además. Sí, pero vos fíjate, te interrumpo por esto, porque a ver, yo creo que hay un sector de la población que es el sector que está abandonado, que es el sector al cual, por ejemplo, vamos a suponer que yo hoy me quedo sin trabajo, ¿no? Me quedo sin trabajo por la pandemia, por lo que sea. A partir del mes que viene, voy a intentar acceder a las ayudas que por ahí me va a poder dar el Estado. No voy a poder ingresar, no voy a poder acceder. ¿Por qué? Porque si facturé determinado monto, o sea, siempre voy a estar en un rincón, en un sector para el Estado, demasiado como que soy más, y no voy a estar en el sector más bajo. O sea, el sector más bajo se lo ayuda, pero hay una franja media que siempre queda fuera de todo, que es el que no puede entrar a la UH, que es el que no puede entrar a los distintos programas, y ese sector creo que es el que no lo ayuda, que es el que tenía una empresita, un kiosquito y cerró y se quedó sin nada, el que era empleado en una casa de ropa, a ese sector no se lo ayuda. Sí, para mí hay un sector, es verdad. Yo creo que lo que hacía el IFE, ¿no? Que el IFE era
Sí. lo lograba contener. Sí, lo que pasa es que el IFE es eminentemente una política de emergencia. Vos, digamos, hay que pensar una medida de asistencia un poco más permanente. Yo creo que recuperar la idea de ingreso universal podría ser una alternativa. Lo que pasa es que obviamente hay que gobernar también con un criterio de responsabilidad, ¿no? En el largo plazo, tu propósito tiene que ser la generación de empleo, el crecimiento económico y los paliativos de emergencia en un contexto muy delicado que es el de una pandemia. Sí, ser todo lo generoso posible, pero siempre pensando en que de esto se sale formalizando más gente con el empleo, incluyendo más gente a partir de la educación. Me parece que hay dos dimensiones, ¿no? Una que es más de la dinámica de emergencia de corto y una más de las políticas estructurales. Pero pensar de nuevo, recuperar esta idea de un ingreso universal que cubra este segmento, ahora, yo creo que es importante. Sergio, te pregunto porque hubo una frase de Pérsico esta semana que se viralizó, ¿no? Que tiene que ver con los planes, con las asistencias, con las tarjetas que da el Estado para ayudar. Y bueno, más allá de cómo cada uno haya interpretado, hay algo que dice Pérsico que en lo que creo tiene mucha razón, es que la asistencia permanente termina destruyendo la organización social, porque el ordenador social es el trabajo. Digo, más allá de las ayudas que plantea Juan Cruz, después del golpe de la pandemia, después de las crisis que tuvo la Argentina, ¿cuánto se tarda en recomponer ese empleo para recomponer el tejido social? Es que yo creo que si le preguntás a cualquier persona de todo el arco político y cualquier representante de cualquier organización social, te dice que la salida de fondo estructural no son los planes sociales, es el empleo. Lo que pasa es que, obviamente, ¿cómo haces para acondicionar tu economía de a poco, gradualmente, para ir metiendo a todos los excluidos? Y son excluidos de un sistema también que excluye, no solamente de un gobierno o una pandemia en particular. Entonces, hay que apostar a largo plazo y ir diseñando políticas focalizadas para eso. Me parece que tampoco la solución es, bueno, eliminamos de O sea, un pero tirón. en mientras tanto hay que seguir ayudando. Yo creo que sí, mientras tanto hay que seguir conteniendo y entendiendo además que hay muchas actividades, sobre todo informales, que todavía no pueden desarrollarse con normalidad producto de las medidas sanitarias, producto de la excepcionalidad que implica una pandemia, como no tuvimos en 100 años. Alejandro, ¿cómo crees que se tiene que reactivar la economía? Las economías en cualquier parte del mundo no se generan emitiendo deuda, no se generan emitiendo dinero, se generan generando empleo, ¿sí? ¿Cómo se genera empleo? Bueno, haciéndosela más fácil a aquellos que producen, a aquellos que fabrican, a aquellos que quieren emprender. Si vos atacás al campo, si vos atacás a los comerciantes, si vos atacás a aquel que tiene una carnicería, que tiene que pagar impuestos municipales ridículos como publicidad y propaganda, si vos haces que esa persona que quiere tomar un empleado sienta que tomar una persona es una aventura que puede terminar en que funda su negocio. Bueno, nosotros tenemos que incentivar, ahí es donde está el dinero, ahí es donde se genera la riqueza. Y por supuesto, en el mediano y largo plazo, va a haber que recuperar los efectos de un año sin educación en la República Argentina. Sí, a ver, Javi, tienes unas placas para mostrarnos. Sí, a ver, esto es una dinámica que se habla mucho. Se dice, la inflación sube por ascensor y los salarios por escalera. Acá dibujamos en el último año la información que tiene el INDEC, cómo fue incrementándose de manera acumulada la inflación, fíjense, llegando en un año casi a 46 puntos porcentuales, mientras que los salarios fueron aumentando mucho más lento, hasta 36%. Es decir, 10 puntos de diferencia es lo que ha caído el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en Argentina solo en el último año, tomando abril, que son los datos Pero Javi, del INDEC. yo le pregunto a Sergio, que quizás se conoce más y... A ver, ¿no creen que es lógico que de alguna manera sea imposible que el salario le gane a la inflación? Porque vamos a suponer una cosa, yo tengo un restaurante, la inflación me está dando y yo le tengo que aumentar el sueldo a mis mozos, pero la gente no me viene a comer porque no tiene guita, va a ser imposible que le aumente el sueldo a los mozos. Pero, Sí, pero hay algo más grave que eso. O sea, me atiende donde yo voy. Totalmente, pero hay algo más O sea, grave. lógicamente siempre va a ir por la Bueno, pero escalera. durante Hay algo muchos más grave años, que eso. perdón, una última cosita, Ernesto. Cristina lo dijo en el acto que hablábamos al principio. Durante muchos años, los primeros de su gestión, de hecho, el salario le fue ganando a la inflación. O sea, la Argentina, durante toda la primera etapa del kirchnerismo, estuvo por arriba los salarios que la inflación. Pero porque no había una situación de pandemia y porque la economía Seguramente. funcionaba. Ahora, vos te acordás los primeros meses y más antes de que se congelaran artificialmente los precios.
uno también tiene que entender que si no hay consumo, ¿por qué aumentan los precios? ¿Se entiende cuál es la dinámica de espiral? Y si están las tarifas congeladas como estuvieron durante mucho tiempo, ahí hay un factor que tiene que ver con la concentración económica, donde hay determinados grupos, sobre todo que lo que hablamos, digo, en el rubro de alimentos, donde tienen la capacidad de fijar precio, que lo fijan en virtud de sus ganancias y que generan, digamos, una dinámica inflacionaria que va generando esta brecha entre la evolución de los salarios y la inflación. Pero, Lucila, hay un tema que el gobierno no habla, que es que en la Argentina hay trabajadores de primera y de segunda. Los trabajadores de primera son los que tienen convenio colectivo de trabajo. Los de segunda son los monotributistas. Bueno, esos son los más dañados. Y hay de tercera, sí, porque hay algunos que no tienen informalidad, nada. exactamente. Pero dije en el caso de, por ejemplo, la placa que mostró Javier, esto es importantísimo en la Argentina, porque se olvida que hay 6 millones de personas que no tienen ningún convenio colectivo de trabajo y no tienen forma de presión a su empleador. Inevitablemente esas personas van a ir siempre por abajo de la inflación en su salario, siempre, porque no tienen forma. ¿Cómo adecúan eso? No pueden hacerlo. Bueno, eso es lo que ocurre en la Argentina hace ya bastante tiempo. Y el gobierno no lo está hablando eso. Me parece a mí que no lo está hablando en ningún lado. Yo creo que hay un problema, volviendo un poco a la discusión anterior, que tiene que ver con el enorme porcentaje de informalidad o de no formalidad que hay en la economía argentina y sobre todo en el mundo del trabajo, que no es producto ni de este gobierno ni del gobierno de Macri, es producto de los últimos 40 años de un modelo económico de características neoliberales que ha excluido del mundo del trabajo formal a una enorme porción de los trabajadores. Y es real, y desde los movimientos sociales siempre lo planteamos, que esto no se resuelve exclusivamente con el subsidio, que el subsidio tiene que ser una herramienta transitoria y que hay que ir hacia otras políticas que vayan consolidando el empleo, pero no solo el empleo que se produce en los actuales segmentos de la formalidad, en las empresas, en comercios, demás. También el empleo al cual hay que ir dotando de derechos a través de nuevas institucionalidades, que es todo este sector que trabaja pero no tiene derechos, porque no hay un 40% de argentinos que por estar en la no formalidad o en la informalidad no trabajan. De alguna manera generan sus ingresos y sostienen a sus familias. Y a esos trabajadores hay que darles derechos. Sí, antes de que Sergio quería hablar, pero antes, digo, el problema también son los trabajadores no calificados. Digo, la Argentina, digo, esto que decía también de la educación, Finocchiaro, digo, la cantidad de trabajadores, potenciales trabajadores no calificados es muy grande para que se absorban las distintas empresas. Digo, ¿cómo se sale de ese nudo? Yo me quedé con una cosita del tema de la placa, ¿no? Y esto que planteaba Juan Cruz de cómo hacemos ese círculo virtuoso que se empieza a mover, ¿no? Si queremos una economía donde mayor demanda, a su vez, promueva el consumo y eso la inversión, bueno, ¿quién juega primero? Me parece que el envión ahora que va a haber producto de la devolución de ganancias con el retroactivo, con la rebaja de ganancias, es importante como factor movilizador, ¿no? Porque vas a tener paritarias ahora acondicionadas en función a la nueva meta. Claro, pero y disculpen que insista con esto, sigue habiendo, o sea, nosotros creo que nos quedamos con estadísticas que son viejas. A ver, el sector de la paritaria es para un sector cada vez bueno, más pero esa pequeño. plata, Juan, va al consumo y eso... No, bueno, pero lo que dice Juan, pero, a ver, lo que dice, no te voy a defender a vos, Juan, pero digo, lo que dice Juan es real. En la Argentina hay 11, pero digo... ¿Cuánta plata es la que...? En números, en números. En la Argentina hay 11 millones de trabajadores, de los cuales 12 millones de trabajadores son 22, la población económicamente activa, más o menos, estoy haciendo a grandes números. Hay 11 millones de trabajadores, de los cuales casi 6 son monotributistas. Sí, o sea, la situación es, a ver, y digo, no estoy hablando de la economía informal, que es el 40 o 50% de la Argentina. O sea, son personas que no pueden aumentarle a nadie ni pedir un aumento de salario a nadie. Y mucha de la gente que trabaja en el mercado informal es de muy poca empleabilidad. Esto también hay que decirlo. Los empresarios te dicen, mirá, la gente que labura en el mercado informal no la puede emplear porque no tiene niveles básicos educativos para emplear en la fábrica. Todo el sector de la informalidad, Ernesto, en general, ha recompuesto sus niveles de ingreso cuando el salario mínimo ha evolucionado por arriba de la inflación. No es que históricamente siempre los informales han perdido contra la inflación. Cuando el mínimo, que suele ser la referencia para la informalidad, estuvo por arriba de la inflación, han recuperado. En este año, ustedes saben, ya se cerró el salario mínimo, pero muy posiblemente en escasos días haya una reapertura. Y me parece que también, ¿no?, hay que apostar mucho al aumento de la demanda, porque son sectores que cuando la economía gira, cuando la rueda de la economía gira, tienen más demanda, pueden pulsar un poquito más para facturar un poco más. Así que, digamos, me parece que no es un escenario tan fatalista en el corto plazo, conforme el ciclo de la economía se recompone. Alejandro. A ver, todo esto de
el aguinaldo y todo eso sí puede generar en algún momento algún breve respiro, algún veranito. Pero la verdad es que no hay ningún país en el mundo donde el Estado haya creado riqueza. Cuando se habla despectivamente del neoliberalismo y de todo eso, a ver, lo que estamos hablando es de libertad para crear, para emprender, para contratar, para comerciar, para trabajar. De eso estamos creando. No nos fue bien, Yo no- Alejandro. a ver, ¿sabés qué pasa? Yo no conozco ningún país, ninguna persona que de esos países se quiera ir. Acordate, porque vos debés tener mi edad, cuando cayó el muro de Berlín, ¿para qué lado corrió la gente? ¿Corrió para el este o corrió para el oeste? ¿Corrió para donde había libertad o corrió para donde había comunismo? Dejémonos de jorobar. Bueno, pero Alejandro, las experiencias neoliberales en Argentina no terminaron bien, ¿eh? A ver... 2001, te es que- traigo pero 2001, es que ¿no? Acá, a ver, yo no estoy hablando de Y el macrismo tampoco terminó bien, porque si Pero terminó yo no bien, estoy hubiera hablando, reelegido. yo no estoy hablando de neoliberalismo. Lo que yo estoy diciendo es que hoy una persona que en La Matanza quiere poner una panadería, lo matan a regulaciones municipales, provinciales, nacionales, que hay que bajar impuestos, que hay que quitarle trabas, no se puede habilitar. Entonces va la economía informal en el mejor de los casos. Como decía él, la economía informal es tremenda. Vos tenés en el tercer cordón, y ahora no tanto por la pandemia, porque se paró mucho la construcción, esquina donde la gente va a las 4 de la mañana, ¿sí? Hace cola, pasa un camión y dice 600 pesos para cargar ladrillos, suben 10. Después pasa otro para acumular pallets. En este momento, hay gente en el tercer cordón que una familia está comiendo con 150 pesos. Bueno, él, a ver, 4 huevos, sí. medio kilo de arroz a granel y un pedacito Es de lo que- manteca. es lo- Eso es lo que tenemos es- que entender. sí. Y para eso no alcanza con que el Estado emita. Para eso tenemos que generar riqueza, y la riqueza la generan los particulares. El Estado lo que tiene que hacer es regular mínimamente que eso se pueda hacer y Lo que pasa es distribuir cuando la el Estado regula riqueza. mínimamente, la carne te sube el 70%, ¿no es cierto? La carne, Bueno, la carne no es sube, difícil, no, la carne sube. O sea, espera, la carne- y la con carne esto- sube pero por sí, límite. y con esto A quiero ver. terminar el tema para meternos en otra cosa, pero a ver, lo cierto es que ya está comprobado que al menos el empresario argentino, cuanto más facilidades le das, pensando que esas facilidades que vos le vas a dar, las vas a utilizar para contratar más gente, en realidad se la lleva. Es tan simple como eso. Vos dale a los grandes empresarios menos impuestos pensando que la van a invertir para contratar más gente, se la llevan a paraísos fiscales. No le invierten en más gente. Es mentira que si vos desregulás, el empresario va a ser bueno y va a decir voy a bajar los precios. Pasó con la baja del porque- IVA. Es que- que- Pasó cuando Macri bajó el Exactamente. IVA. A ver, cuando se habla del campo, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa en una persona que tiene grandes extensiones de campo. En Echeverría. Estamos hablando del chacarero, ese tipo se levanta todos los días a las 4 de la mañana, trabaja todo el día. Sí, los años que hay seca, se jode. Los ¿Pero a quién le años vende que el hay, el chacarero que tiene, a quién se Pero, lo vende? No, a ver, pero ¿sabés qué pasa? Si vos los seguís- 4 o 5 grandes. si vos seguís metiendo retenciones, si vos le seguís prohibiendo exportar, los países que crecen son los que exportan, no son los que se la guardan. Alejandro, ¿Eh? Lo mismo pasa sí. con la soja. Sí, te cierro un poco el tema. Naturalmente ahora vamos a hablar de política, metiéndonos ya de lleno en lo que viene a campaña electoral. ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? Es como que tenían un primo que se les retobó, que es la UCR. Era el primo que usted le pegaban bastante igual, ¿eh? No, le no. pegaban sí, en la no. nuca, lo trataban de tonto. Y un día el primo dijo, che, basta, el papel de Gil no lo hago más. Lo mismo podríamos decir que es lo que hace el kirchnerismo con el peronismo hace 20 años, pero no lo voy a decir. Lo dijiste, está bien. A ver. Entonces lo hacen. No, me quedé pensando. dije, lo mismo Me podría quedé decir. pensando, estuve lento, entonces lo hacen con la UCR. El radicalismo es parte esencial, como la Sí. coalición cívica de Juntos por el Cambio. Y acá no ganó la reta, no perdió. Acá ganamos todos, hubo un acuerdo. Cuando uno está en el gobierno, en general, llegan las elecciones y las listas y todo se ordenan en forma vertical desde el gobierno. Cuando uno está en la oposición hay que dar discusiones. Juntos por el Cambio es un espacio amplio que tiene diferentes miradas, puntos de vista y personas que las pueden llevar a cabo. ¿Y el acuerdo cuál es? El acuerdo fue un acuerdo de conformación de listas. Fue ¿Cómo ese. va a ser entonces? Bueno, eso lo vamos a ver cuando estén las listas. Pero el acuerdo O sea, fue pero va a haber una gran interna. en la provincia de Buenos Aires. Sí. Alejandro, vos Por el como- momento sí, ¿Y en la ciudad de Buenos Aires? en la ciudad por el momento no.
Pero la verdad es que, a ver, yo lo conozco a Facundo Manes, es un gran tipo, celebro que entre en la política y celebro que haya internas, porque nosotros, Argentina es un país que ha demonizado determinadas palabras. Por ejemplo, acá en Argentina la palabra pacto está mal. Alejandro, ustedes mismos ¿no? desde la... Es mala. Pero Alejandro, Pero ustedes de Juntos por el una- Cambio no quisieron interna nunca, ¿eh? No, Y aparte a quisieron ver, eliminar las PASO. Hace unos años querían Perdón. eliminar las PASO, ¿te acordás? Mauricio para ser presidente fue una interna. ¿Cómo que no? Bueno, una interna, ¿no? Bueno, a ver, Una que los demás interna. han sacado poco votos. Se no bajaron tiene- todos. Una sí. interna con Sanz, ¿te acordás? Bueno, pero fue Alejandro, una digo, interna. Horacio, para ser jefe de gobierno, le ganó a Gabriela Michetti. sí, ¿Cómo eso que sí. no? Ahora, Alejandro, digo, primero me encanta que reivindiquen las PASO. Digo, No, como perdón, espacio yo lo político que reivindico... que yo las quiso a ver, hacer yo me desaparecer. comprometí con la Sí. política en 1983 cuando tenía 15 años. Entonces, para mí, toda solución dentro del ámbito democrático, el consenso, y si no se llega al consenso, que decida la gente por medio de una primaria, de una PASO, a mí siempre me va a parecer bien. ¿Te molestó que no es Vidal no quiera dramático. ¿Te molesta que Vidal no quiera volver a la provincia de Buenos Aires? No. Vos como bonaerense, digo, vos No. te quedás peleando un distrito que la matanza no es fácil para cualquiera que no sea peronista, por supuesto, y uno ve que Vidal Pero es un gran incentivo. se va, para dar la dice se lucha. va, bueno. No, a ver, Los deja primero, María Eugenia fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, fue ministra, fue vicejefa de gobierno. Después, cuando hubo que poner el pecho, fue a la provincia de Buenos Aires, gobernó 4 años. Cuando vos concebís la política como vocación de servicio, es saber que uno está en un equipo y dónde uno es útil. ¿Vieron esta serie New Amsterdam? Sí. Que habla de un hospital. Sí, sí. La frase del director, ¿Qué te puedo ayudar? ¿en qué puedo ayudar? Bueno, ¿en qué puedo Está muy ayudar? bien, ¿Dónde ahora, puedo, muy bien, dónde Finocchiaro, puedo y la ser pregunta útil? del millón es, la pregunta del millón es, ¿y en dónde es útil Macri? Macri En la es casa. el fundador del PRO, la persona que llevó ese espacio a la presidencia de la República, que gobernó el país 4 años y que siempre... No me está va- diciendo dónde es útil que todavía. no, ¿Dónde es útil? ¿En qué él lugar es lo un pone a líder Macri? indiscutido de nuestro espacio. Es un jarrón, ¿no? Entonces, ¿Pero dónde lo pone? Ahora, Ese a ver, regalo, viste, es que el no sé dónde expresidente, ponerlo, es el ¿no? expresidente del Lo metés pa- ahí. es el expresidente del país, perdón. Ser el presidente del país tiene un Yo creo que él nivel está- totalmente dibujado. Es más, su candidata, que es Patricia Bullrich, O sea, acaba de dar un paso al sin ir más- costado. pero Ernesto, sin ir más lejos, en la misma semana, donde se habían juntado intendentes para decidir que alguien iba a ir, era por Santilli, ¿no? Habían decidido que iba a haber, él salía a decir lo contrario. No, pará, fueron intendentes de Juntos por el Cambio y también fuimos todos los que conformamos una agrupación que se llama La Territorial, que Sí. somos los que no gobernamos y que pero juntamos 1.100.000 votos. Decidieron eso y Macri salió a decir lo contrario, el mismo día. Pero es que el expresidente tiene todo el derecho del mundo de expresarse. Ahora, vos fijate, él se expresa y después, ¿qué dice? Yo soy presidente en estas cosas. Y está muy bien que él sea presidente en eso, porque Mauricio tiene que estar por arriba. Pero dio la sensación de estas cosas. Alejandro, dio la ¿Presidente o sensación que perdió? quiso dar la No, pelea. ahora, siempre tiene, a ver, un expresidente siempre tiene que tener derecho a opinar. Totalmente. No, nadie No se le lo vamos a niega. negar. Pero, a ver, Perdón, opinar, opinamos. Bill Clinton, un Total- gran pero, expresidente claro, norteamericano, totalmente. opina. Lo que Pero está en si duda, todavía pero lo opina que- igual, lo Obama escuchamos opina. nosotros. Pero lo que está en duda no es la No palabra de comparemos, Macri. no Lo que vamos está a en duda no es la comparar palabra nada. de Macri, sino la conducción. Lo que yo estoy poniendo en duda, permítame que se lo traslade a usted, no es la palabra de Macri. Macri puede hablar donde quiere y cuando quiera. El problema es, ¿conduce o no conduce a Juntos por el Cambio? Porque en este momento parece totalmente Es que dibujado. Juntos por el Cambio, desde el 10 de diciembre del 2019, tiene una conducción mucho más horizontal, Es como el mucho trotskismo, más, digamos. mucho más, Es parecida al trotskismo, digamos. mucho Una más conducción horizontal colegiada. de un expresidente. Y me está diciendo eso, al final No, que no se lo porque, cree nadie. a ver, en el trotskismo es un sistema asambleario donde 200 tipos no deciden nada. Y cada tanto se Acá se decide. tiran piedra. Alejandro. Pero bueno, ese viene el tema y ese viene la situación. Ahora le pregunto también a Lucila con respecto a lo que viene dentro del Frente de Todos. ¿En el Frente de Todos está más ordenado? Si bien vos estás en el interior, ¿en el Frente de Todos es más lineal las decisiones? No, creo que a partir de que pudimos construir esa gran unidad que es el Frente Sí. de Todos, donde estamos contenidos todos los sectores, bueno, de alguna manera hay un orden y un horizonte claro y por supuesto que Sí, me está muero. atado a profundizar y a fortalecer a nuestro gobierno nacional y a cada uno de los gobiernos provinciales para poder llevar adelante los objetivos que muchos
quedan todavía pendientes en virtud de este tiempo tan difícil que estamos atravesando con la pandemia que ha trastocado todas las agendas. En las provincias, ¿quién van a elegir los candidatos? ¿Los gobernadores o lo va a elegir Alberto, Cristina? Van a ser producto de un acuerdo donde está Alberto, está Cristina, están los gobernadores, están otras fuerzas que tienen que ver con los movimientos sociales, el movimiento Evita, el masismo, digamos. Hay un montón de sectores que forman parte de la discusión y en ese marco van a surgir los candidatos. Si se puede, en virtud del consenso, que creo que es lo que va a suceder en todas las provincias. Sí se puede. No, porque yo también reivindico las PASO como herramienta que enriquece, que renueva, que de alguna manera fortalece la práctica política. Pero en la medida de lo posible vamos a tratar de, sobre todo para las categorías nacionales, de tener acuerdos de unidad para llegar más fortalecidos. ¿Querés volver al Congreso Nacional? Me gustaría, sí, no voy a participar en esta elección porque yo tengo mandato hasta el 2023 como diputada provincial y quiero cumplir con esa responsabilidad que me dieron los santafesinos, pero bueno, por supuesto que fue una gran experiencia que me gustaría repetir. Reivindico eso de mantener el mandato. Lucila, a ver, vos estás en la provincia de Santa Fe, que es una provincia entre tantas que con las últimas elecciones había como, se renovó una esperanza en el sector, si querés, peronista, recuperando espacios que habían perdido terreno, digamos, políticamente. Estos 2 años no los han dejado crecer como se imaginaban cuando llegaron en 2019, probablemente con el gran agravante de la pandemia, pero ¿cómo se hace para decirle a los votantes, bueno, nos pasó esto, se puede seguir? O sea, ¿creen, se está hablando a nivel general, que se está ahora en una posición menor de lo que fueron las PASO de 2019? ¿Cómo te imaginás vos el resultado de estas elecciones y cómo le hablás a ese voto que se había conquistado y que hoy por ahí dice, che, pero no me alcanza la plata para comer? Sí, claro, yo creo que como decía recién, venimos de años muy difíciles y la pandemia prolongó de alguna manera e incluso rediseñó y modificó las agendas teniendo prioridades absolutamente inesperadas, digamos, de acuerdo a los planes o a los objetivos que había en un inicio. Y hay muchas deudas pendientes y saldos que todavía tenemos que trabajar para alcanzarlo. Mucho de eso tiene que ver con la situación económica, con la situación de los trabajadores, de los más humildes, de las personas que necesitan que el Estado desarrolle políticas con la profundidad necesaria para poder garantizarles mejor calidad de vida, ¿no? Y todo esto aún falta, pero creo que esas personas que eligieron en el 2019 al Frente de Todos saben que es la identidad y el proyecto político que está comprometido con esos intereses de las mayorías populares para desarrollar estas políticas y nosotros apostamos a eso, a que se renueve esa confianza para poder seguir construyendo juntos este camino. Y Lucila, hace unos días, Emilio Pérsico, que es el hombre, la persona más importante del movimiento Evita en este momento, dijo que los planes sociales llevaban un matriarcado en los barrios más pobres. Muchas compañeras tuyas, supongo, se habrán enojado. De hecho, una ministra muy importante, Eli Gómez Alcorta, dijo que era una barbaridad. ¿Vos qué opinás? No, creo, bueno, que por supuesto, y lo dijo el propio Emilio, ¿no? Que hubo un mal uso de las categorías para referirse a esa situación y ya lo dijo él y nosotros hemos emitido un comunicado en el cual profundizamos esta cuestión. Creo que la discusión de fondo que él estaba dando, y era un poco también lo que decíamos antes, cómo podemos desde la Argentina construir, incluso como política de Estado, esta herramienta que nos permita salir del subsidio que fundamentalmente termina centralizándose y garantizando cierto tipo de consumo necesario para los hogares, que quizás es una política que hay que sostenerla donde está, pero cómo podemos ir en la inversión de recursos en políticas sociales y de empleo a la generación de trabajo y la posibilidad de garantizarles derechos a los trabajadores que hoy no los tienen. Esa es la discusión que para nosotros es fundamental tener, porque creemos que ahí está también una parte de cómo se puede resolver la cuestión social y este problema de una Argentina que tiene un porcentaje de su población entre un 25 y un 30% en condiciones de pobreza estructural desde hace décadas, ¿no? Entonces queremos discutir eso desde los movimientos sociales también y creo que lo del otro día fue un error, pero fue simplemente un episodio que tiene que formar parte de una discusión más grande. Alejandro, antes de despedirte, quiero primero una reflexión final, agradecerte por estar con nosotros. No, por favor. La intención siempre de este programa es una charla abierta, un debate que a veces se pone aclarado, a veces no, pero obviamente reconocemos siempre el gesto y bueno, esperemos que toda la política también se anime a poder sentarse y a dar el debate. ¿Cuál crees que va a ser
¿Dónde va a estar la centralidad de esta campaña? Y fundamentalmente, ¿cuál es el mensaje final que querés dar? A ver, yo creo que la centralidad de esta campaña va a estar en el tema del empleo, en la economía. Y el mensaje final, y habiendo escuchado a Lucila atentamente y a cada uno de ustedes, yo creo que los argentinos tenemos que dejar de discutir cuáles son nuestras prioridades, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que creo que tenemos que empezar a discutir es cuáles no son nuestras prioridades para poder destinar esos recursos a la salud, a la educación, a la generación de empleo, a la redistribución de la riqueza y a todas aquellas cosas que nosotros necesitamos urgentemente para salir adelante como país. ¿Crees que lo que pasó, el resultado que ocurra en el 2000 ahora, definirá lo que viene en el 2023? Mirá, no necesariamente... No definirá, pero que... No necesariamente, a veces sí pasa, qué sé yo, en el gobierno de Alfonsín, cuando perdió la elección de medio término, nunca se recuperó. El gobierno de Cristina Fernández, su primer gobierno, las perdió y se recuperó. Digo, nosotros ganamos y después perdimos. No, pero sí creo que es muy importante en estas elecciones legislativas poder poner un freno a determinadas políticas del gobierno y poder controlar mejor algunos aspectos del gobierno. Por eso es necesario que la oposición sume más bancas a esto. Te saco de Juntos por el Cambio, pero yo ya ahora entendí cómo tiene que ser la pregunta de quién lidera la oposición. Te saco de Juntos por el Cambio, te pregunto en el PRO, ¿manda Patricia Bullrich? En el PRO hay un montón de dirigentes que tienen el mismo peso de voz. No, pero sí, hay por una supuesto que sí. Patricia Bullrich la que manda es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es la presidenta del partido. ¿Y la que manda? Y es una persona... No, nosotros no concebimos un partido autocrático en términos de jerarquía pero la política no es un club de amigos, como dice Néstor Kirchner. No, exactamente. Si no, todos opinan, la todos política es diálogo, la política es consenso y a veces la política es confrontación, es todo eso. Pero Patricia Bullrich es una dirigente importantísima de nuestro espacio. Lo es Larreta, lo es María Eugenia Vidal, lo es Mauricio Macri y posiblemente un montón de gente con la que estoy siendo injusto. Pero todos tienen su voz. Le digo una cosa, Finocchiaro debe ser excelente gambeteador, debe ser una gran gambeta. Sí, igual si le hago así cuando le pregunté, mira, cuando se la Te decepciono porque siempre jugué de arquero. Ah, bueno. Y fui uno de los 5 mejores arqueros de papi fútbol. No, digo esto porque muchas veces cuando... Inchequeable. A Finocchiaro le pregunto... Exactamente. Inchequeable.